Bien, por si no se grabó lo anterior, voy a dejar el video grabado, se lo voy a compartir después. Ahí tengo un pequeño archivo con el cual vamos a ver cómo repasar de alguna manera lo que hemos hecho hasta ahora y también poder refrescar un poquito la memoria y no quedarnos dormidos, digamos, con el tema de la programación que hemos visto hasta ahora. Entonces tenemos esta pequeña guía que dice que una empresa del ramo de educación, ¿cierto? Decide impulsar una campaña interna sobre la población estudiantil para determinar cuáles son las asignaturas prácticas de mayor preferencia por parte de los alumnos. O sea, la intención de dicha encuesta es tener una proyección de las inversiones, básicamente de la infraestructura tecnológica que debe implementarse en la Educate Online. Las asignaturas que serán sometidas a dicha encuesta muestran la siguiente tabla. Entonces tengo una tablita acá que dice asignatura, en este caso Python, Cisco, robótica. Algunas se dictan primero o segundo semestre. El programa al finalizar debe ser capaz de mostrar los siguientes indicadores: cantidad de estudiantes que eligieron Python, los que eligieron Cisco, los que eligieron robótica, la cantidad de encuestados en este caso, y después un porcentaje de cada uno de los lenguajes o de las materias, digamos, las asignaturas que fueron evaluadas dentro de la encuesta. Para lograr esto vamos a hacer vamos a generar un menú interactivo y vamos a evaluar condiciones. Vamos a partir creando un par de variables, después las vamos a evaluar y vamos a ir de a poquito desarrollando el código. Entonces voy a compartir también la partecita de ventana. Voy a compartir ahí está la aplicación. Se ve, ¿no? Para los que están conectados, Sebastián. ¿Se ve ahí? Ahí se ve, excelente. Bien. Excelente. Ah, ya sí, sí, pero no debería afectar más. Ya, perfecto. Y ahora se está viendo, ¿cierto? ¿Ahora sí? Ah, ya, perfecto. Ya, entonces, para resolver esto, lo primero que vamos a hacer, vamos a generar un par de contadores como variables para ir almacenando los datos, en este caso, del, de la petición que se nos está haciendo. Entonces vamos a poner contadores, voy a poner cont a cada uno de estos, vamos a escribir entero, como contador para Python. Voy a crear una variable que se va a llamar contador Python y va a partir en 0. También vamos a poner un contador para la asignatura Cisco, que también lo vamos a inicializar en 0. Vamos a aplicar un contador también para robótica, que también lo vamos a volver en 0. Y vamos a generar solo un contador que va a partir en 0. Después vamos a ver por qué estoy generando ese contador solo para hacer una evaluación más adelante. Entonces, después de que tenemos el primer paso, voy a ir escribiendo aquí al ladito como comentario. Primer paso. Entonces, el primer paso va a ser declarar las variables. Después vamos a pasar al paso 2. Lo voy a ir escribiendo así. Segundo paso. En el segundo paso vamos a realizar el procesamiento general del código. Entonces, lo primero que vamos a generar es una variable que se va a llamar variable continuar. Yo la voy a llamar continuar y la voy a evaluar en true. Después voy a explicar por qué, fíjense si yo también podría poner esa variable o voy a utilizar, bueno, después la voy a explicar mejor. Entonces cuando decimos nosotros while, yo podría decirle aquí while true, dos puntos, y podría generar el código, que es como lo vamos a hacer, pero voy a construir esa variable que voy a pasar a explicar después cuando llego más abajo para qué nos va a servir o por qué la estoy aplicando como valor continuo. Básicamente es para poder sacar del ciclo
poder salir del ciclo cuando dentro del menú seleccione la opción salir. Entonces voy a poner mientras b continuar, o sea, es decir, mientras sea verdad, o sea, siempre va a ser verdad, eternamente, gracias a esa variable que es, como decir, while true, ¿cierto? Entonces lo que vamos a decir, bueno, yo recomiendo también que importemos el import OS, y con ese os.system, como lo hemos hecho hasta ahora, para limpiar la pantalla del CMD cuando lo ejecutemos. Vamos a partir limpiando la pantalla del menú para que después se vea más bonito. Y vamos a construir el menú, lo voy a construir con un par de previews acá. Voy a ponerle encuesta, ¿cierto? Vamos a decir que también va a ser un menú. Entonces aquí le vamos a poner menú de opciones. Después vamos a realizar el menú. Entonces, para este menú lo que voy a hacer es que voy a ponerle un par de símbolos iguales para que se vea más ordenado. Y voy a empezar a crear el menú. Entonces, en este menú voy a poner la primera opción, que como lo hemos hecho hasta ahora, voy a encerrar entre corchetes la opción 1. Y voy a pasarle una flechita para que se vea más divertido, y le vamos a decir aquí que vamos a seleccionar como la opción Python, la opción 1. Vamos a pasarle un print y le vamos a decir la parte de la opción 2. Voy a generar 5 opciones, después vamos a ver por qué 5 y voy a pasarle las opciones de caso 5. Después voy a pasar, en este caso lo voy a poner redes 5. Después voy a pasarle también la opción 3. En la opción 3 le voy a decir robótica. Y le voy a poner un punto por un tema estético, en realidad no pasa absolutamente nada. Después yo creo que seleccionar una opción también que me permita imprimir o verificar o revisar los indicadores o mostrar los indicadores. Lo voy a poner aquí como mostrar indicadores. Y vamos a poner una última opción también, que va a ser la opción 5, que va a ser la opción 5, que va a ser igual a salir. Bien, ahí tenemos ya más o menos construido nuestro menú. También le voy a pasar esta línea de acá al final para que se vea más ordenado cuando aparezca el menú en la pantalla. Hasta ahí, cuando tenemos hecho el menú. Entonces, ahora, una vez que tenemos hecho el menú, lo que vamos a hacer es pedirle una opción. Lo voy a poner en espacio acá y le voy a decir que le vamos a pedir una opción al usuario, ya que estábamos diciendo que va a ser interactivo. Entonces vamos a pasarle un input de tipo entero, así que lo voy a decir inmediatamente aquí. Le voy a pasar un input de tipo entero, donde le voy a solicitar al cliente que ingrese su opción. Sí, está bien, opción, ingrese su opción. Ahí lo podemos modificar, escribirlo más bonito, da lo mismo, no pasa nada. Y una vez que ya nosotros capturamos esa opción, ¿cierto? Por la opción que nos va a entregar el cliente en este caso, le vamos a decir que vamos a hacer un par de evaluaciones acá de acuerdo a la opción que se ingresó. Entonces, si vamos a utilizar if, si la opción es igual, recordemos también que la diferencia entre ese igual y estos dos iguales es que este es un igual de asignación, es decir, que el valor que se ingresa acá por pantalla va a pasar a almacenarse en la variable opción. Y este igual es un igual de comparación, o sea, va a comparar el valor opción que fue ingresado por pantalla, en este caso por el usuario, y lo va a comparar con un valor que yo le voy a decir acá, en este caso 1.
¿cierto? 2 puntos para cuando aparezca la opción 1. Entonces, cuando aparezca la opción 1, lo que voy a hacer es que voy a sumarle a ese contador que está ahí arriba más igual 1 a este contador. Primero le voy a sumar a ese contador. ¿Por qué? Porque yo necesito sacar un porcentaje después, entonces si yo no le almaceno a ese contador el valor que sume la opción 1 o la opción 2 o la opción 3, no voy a tener el 100%. Entonces ahí a medida que va avanzando se va a entender mejor. No voy a poder sacar el 100% a menos que lo saque con este contador, cuando hagamos la operación matemática más abajo de la estadística. Se va a entender por aquí. Y también voy a poner el contador en este caso como la opción 1 es Python, vamos a poner el contador que se llama Python y también le vamos a sumar 1. Yo voy a aprovechar de pasarle un input acá, lo voy a hacer con... le voy a pasar un input en donde le voy a decir que presione Enter, para continuar. Este input lo que va a hacer es que se va a quedar ahí esperando a que el usuario piense un rato y mientras le dé Enter va a volver al principio del menú. Si es que le elige la opción 1, va a quedar preguntándole que ingrese Enter para continuar. Una vez que ingrese Enter, voy a seleccionar la opción 1, se le sumaron 1 a 1 a cada uno de los dos contadores que están ahí arriba y vuelve al ciclo nuevamente y va a quedar pegado en el valor del input que está acá en la opción, esperando la opción, digamos, que yo le estoy ofreciendo. Después de eso, vamos a decir, recuerden que cuando nosotros utilizamos los if anidados, lo utilizamos para otro tipo de expresión o cuando queríamos evaluar solo una opción. Cuando tenemos solo una opción, utilizamos if anidado. Cuando tenemos varias opciones que son distintas, podemos utilizar el if. Entonces, vamos a decir el if, opción 2. Entonces, el if si la opción es igual a 2, ¿cierto? Le vamos a decir acá que sume 1 al contador. Fíjense que en este caso, si alguien elige, por ejemplo, la opción 1 y vuelve arriba, y después la 5 y sale, y después entra otro usuario y selecciona la opción 2, ¿qué es lo que va a pasar? Que igual le voy a sumar 1 más al contador, entonces ya voy a tener el primer contador del primer usuario que selecciona la opción 1, que se va a sumar al contador 0, y también voy a tener la opción 2, que también le voy a sumar 1 al contador, por lo tanto ese contador ya va a pasar a ser 2. Y voy a tener la estadística de todas las personas que se conectaron con, independiente que hayan elegido una opción u otra. Igual voy a tener el total, por lo tanto ahí voy a tener el 100% de las personas que hicieron la encuesta para sacar el porcentaje de cada uno de los valores que están acá, en este caso de la opción. Ya, entonces le voy a sumar al contador y acá en esta parte, como la opción 2 corresponde a red Cisco, entonces le vamos a poner el contador Cisco, lo voy a poner así como Cisco más igual 1. Y también le voy a sumar a ese. Entonces, si elige la opción 1, va a sumarle un contador al contador de Python, va a quedar en 1. Y además también le va a sumar al contador 1. Después entra otro usuario, selecciona por ejemplo la opción 2, se le va a sumar 1 al contador de Cisco y además se le va a sumar 1 al contador 2. Por lo tanto, aquí va a ir almacenándose, cada vez que se elija cualquier opción, se va a almacenar igual en el contador. Después de eso, de evaluar y sumar en esos contadores que están ahí arriba, lo que vamos a hacer es que yo podría pasarle otro input exactamente igual, lo voy a copiar, ¿no? Para que le diga acá a la opción 2 también le obliga al usuario a presionar Enter para continuar. Entonces voy a pasar a evaluar la opción 3 en este caso, con el if también. Entonces el if opción, entonces si la opción es igual a 3, vamos a decirle que el contador le voy a sumar 1. Y también voy a poner el contador, en este caso robótica, y le voy a sumar 1.
y voy a pasarle el mismo comando ahí abajito. Para el caso, por ejemplo, ahora vamos a evaluar la opción 4, pero como la opción 4 me pide o me debería mostrar todos los indicadores después, una vez que yo ya hice la encuesta y seleccioné la opción respectiva, en este caso, voy a necesitar mostrar todos los indicadores, es decir, los que eligieron Python, los que eligieron Cisco, los que eligieron robótica y además el 100% de todos los usuarios que se conectaron y hicieron la encuesta, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que vamos a hacer con la opción 4, que es mostrar, entonces le vamos a decir también aquí un elif, perdón, ahí, elif. Entonces, de lo contrario, si la opción es igual a 4, entonces fíjense aquí un detalle importante. Yo acá lo que voy a hacer es que le voy a preguntar que si la opción es igual a 4, ¿cierto? Entonces lo que voy a volver a hacer un if, que en este caso lo voy a hacer anidado, porque voy a evaluar el contador. Ya vamos a ver por qué estoy evaluando el contador. Entonces yo le voy a decir que si el contador es mayor a 0, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es que voy a validar ese contador, independiente que va a ser una iteración más adelante, pero lo voy a evaluar por la sencilla razón que aquí voy a mostrar todos los datos, y si es que alguien, por ejemplo, seleccionara alguna otra alternativa dentro de ese contador o fuese otra, o por ejemplo, ya, a ver, si alguien, un usuario, primer usuario se conecta y evalúa la opción 5, en este caso salir, no va a estar la opción 5 acá, entonces yo lo que necesito es después hacerle un de lo contrario, si es que no es mayor a 0, de lo contrario, acá, por eso estoy poniendo un if acá, entonces con este if va a ir un else al final, en donde le voy a decir que de lo contrario, con ese else, lo que voy a decir es que no hay ningún dato para mostrar porque nadie almacenó nada, y además le voy a pedir que ingrese un enter para continuar. Así que lo vamos a ver ahí al final cuando estemos viendo el resultado de los datos. Dentro de ese if lo que voy a hacer es que voy a imprimir todos los resultados. Entonces voy a ponerle como impresión resultados. Vamos a ponerlo acá. Voy a pasarle otra impresión también, en donde voy a aplicar, bueno, voy a poner una separación también aquí para aprovechar de un tema de visual después cuando se ve el resultado. Voy a pasarle un print. Voy a pasarle un print que voy a decir también, en este caso, el total. Voy a pasar total de encuestados. Entonces aquí, ¿qué es lo que debería aplicar? Aquí en este total de encuestados lo que debería hacer sería mostrar, ¿cierto?, una variable, que es la que yo voy a ir almacenando el total de los usuarios que se conectaron a ver, independiente de la opción que hayan seleccionado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser poner este contador. Entonces lo que vamos a hacer aquí, le vamos a decir coma y voy a pasarle ese contador. Entonces ahí me va a mostrar todos los que se conectaron. Total de encuestados, ¿cierto? Va a ser el contador. Y aquí va a ser el contador general. Después, este va a representar el 100%. Vamos a poner que va a ser igual al 100% para que después lo vean. Entonces eso va a ser el 100%, que es el contador. Después de eso, lo que vamos a mostrar es la cantidad de usuarios que utilizaron Python, en este caso, o seleccionaron Python al momento que se les preguntó. Entonces, total de usuarios Python. Y aquí vamos a ponerle una comita también. Y vamos a pasarle el contador de Python, que está ahí arriba, ¿cierto? Contador de Python. Voy a hacer lo mismo con el total de usuarios, Cisco. Total de usuarios Cisco. Voy a pasarle aquí una coma y voy a imprimir también en este caso el contador de Cisco.
pasarle también el total de usuarios robótica. Total de usuarios robótica. Y voy a pasar el contador de robótica en este caso. Contador de robótica. Bien. Entonces ahí lo que estamos haciendo es mostrar, de acuerdo al menú que estamos haciendo aquí al principio en la aplicación, generamos unos contadores y por ahí vi que se conectó alguien. A ver, voy a revisar. Parece que Julio se conectó. A ver, si es cierto. Julio, sí, ahí está Julio. Hola Julio. Ahí se conectó Julio, así que bueno, pero lo vamos a dejar ahí y vamos a ir trabajando en el código. Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho fue crear la variable de los contadores para cada uno de los usuarios, ¿cierto? O sea, de las asignaturas que se iban a revisar de acuerdo a la guía que está al principio. Generamos una variable continuar en equivalente a true para que pasárselo después al while, ¿cierto? Para que esté eternamente mostrando o de manera indefinida o siempre lo valore como verdadero. Con esta variable le pasamos una limpiar pantalla a través del CMD. Pusimos la encuesta, en este caso las opciones, ¿cierto? Dentro de un menú a través de puro print. Evaluamos la opción ingresada por pantalla del usuario. Y después, con un if, fuimos evaluando cada una de las opciones que se fueran ingresando y le agregamos una suma o un valor 1 o un 1 al contador que está acá. Después, si seleccionaba otro usuario el valor contador, la opción 2 se lo iba a sumar también al contador para tener el 100% acá. Lo mismo con la opción 3 y la opción 4 variaba de acuerdo a que nosotros íbamos a hacer la opción 4 iba a mostrar todos los indicadores y si es que alguien ingresaba al principio y seleccionaba solamente salir, se iba a salir del código y no iba a mostrar ningún indicador. Por lo tanto, vamos a hacer un else después de este if que me diga que no hay datos para mostrar si es que no hubiesen datos para mostrar. Por eso es que estoy generando acá un nuevo if anidado en relación a el if que está acá arriba para la opción 4. Entonces voy a también a hacer la representación en porcentaje. Voy a poner acá un print. Recordemos que en la guía nos decía que teníamos que mostrar el porcentaje. Voy a ver si puedo compartir la guía para que la vea ahí los que se están conectando. Entonces vamos a poner acá. Se va a ir a negro en un segundo, pero ya lo resolvemos. Entonces voy a poner aquí, compartir aplicación, ventana de LP, aquí está, compartir. Lo cerré. Ahí está. Entonces, aquí está, bueno, nos dice la cantidad de estudiantes que eligieron la programación, cantidad de estudiantes que eligieron las redes Cisco, cantidad de estudiantes que eligieron robótica, y acá nos pide el porcentaje de cada uno. Entonces, para sacar el porcentaje necesitamos tener el total de encuestados, que en este caso lo estamos almacenando en la variable contador, que está ahí arriba, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a necesitar acá utilizar los contadores de los valores que están acá y además el 100%. En este caso voy a pasar a explicar cómo lo hacemos en el código. Voy a compartirlo. Se va un poquito, pero ya va. Ahí está. Antes de eso voy a seleccionar. Ahí está. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que voy a voy a poner aquí un
par de líneas solamente para acelerarlo. Voy a pasarle un print aquí que va a decir porcentaje. Vamos a pasarle aquí porcentaje. Entonces, de acuerdo a ese, ahí va. Entonces ahora voy a pasar la representación del porcentaje. Entonces lo vamos a imprimir como es de costumbre, con un símbolo acá, en porcentaje. Podría ponerlo de esa manera. Si a usted se le ocurre algo más interesante, lo pueden hacer. No hay porcentaje. Yo lo voy a poner así como el porcentaje que representa, en este caso, por ejemplo, a Python. Lo voy a volver aquí al lado, que se imprima al lado de él. Y voy a decirle que acá, en esta parte de acá, voy a tener que generar un paréntesis porque voy a hacer una operación matemática. Para sacar el porcentaje, lo que necesito hacer es que tomar este contador y multiplicarlo por 100 y después dividirlo en el total, en el 100% del... Ahí se ve mejor, parece, ¿no? Sí. Y lo voy a tener que dividir en el 100% que sería este contador que está acá. Entonces, por ejemplo, si yo tomo el valor del contador de Python, que es nuestra operación, y lo multiplico por 100. Bien, estamos de acuerdo hasta ahí. Entonces, después lo voy a dividir por el total de los que se conectaron, que en este caso sería el contador. Esa operación matemática es la que nos lleva a obtener el porcentaje en relación de los usuarios, en este caso que seleccionaron Python, nos lleva a tener el porcentaje en relación al total de los que se conectaron. Porque si después, por ejemplo, se conecta otro y nos dice que, imaginemos que todos los que se conectaron dijeron Python, entonces yo lo voy a multiplicar por 100, lo voy a dividir por 100 y me va a dar el mismo valor, por lo tanto voy a tener el 100%, que fueron los que se conectaron a Python. En el caso de que si alguien pusiera el contador, en este caso por ejemplo, o seleccionara la opción, en este caso, que sería la 2 de red Cisco, por ejemplo, acá, entonces lo que va a hacer es que voy a tener 2, por lo tanto lo voy a dividir en 100, lo voy a poner el contador por 100 dividido en el valor que tengo en los contadores, que serían 2, entonces me va a dar 50 y 50. No sé si me explico ahí matemáticamente pero ustedes después lo revisan en matemática, ahí en nivelación matemática o álgebra, no sé qué es lo que están viendo ahora. Pero vamos a hacer la opción como nosotros lo vamos a calcular acá, lo vamos a trabajar con cada uno de los contadores multiplicado por el 100% o por 100, digamos, para después dividirlo por el contador y sacar el porcentaje de cada uno. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a pasarle el porcentaje de los usuarios que utilizaron representa a Cisco, ¿cierto? Y le vamos a decir que el contador Cisco multiplicado por 100 dividido también en el contador, y lo mismo va a ser para la opción de robótica. Entonces el porcentaje que representa, aquí puse representa, ahí sí, el porcentaje que representa robótica, ¿cierto? Vamos a poner ahí, le vamos a poner una coma y lo mismo, vamos entre paréntesis a pasarle el contador de robótica multiplicado por 100 y dividido en el contador. Hasta ahí. Bien, ahí. Entonces, ahora en este caso yo estoy aquí evaluando el porcentaje, en este caso, de cada uno de la representación que se hizo, de acuerdo a los contadores y la división de acuerdo al contador general, que va a ir agregando cada vez que
como lo habíamos explicado adelante. A ver cómo en representación Cisco está. Ah, no, gracias, Julio. No, se multiplica también, que me equivoqué ahí en el símbolo, pero se multiplica. Pero buena observación, no lo había visto. Bien, entonces se multiplica por el valor y se divide en el contador por la cantidad de usuarios que hicieron la encuesta. Entonces yo voy a ponerle acá también un mensajito después de que se haya realizado la operación, se haya calculado, le voy a poner un mensajito al final que diga que los cálculos se procesaron exitosamente, por ejemplo, sí, los cálculos se procesaron correctamente. Un mensajito que aparezca ahí al final. Entonces, fíjense en un detalle, yo puse este if, como le había comentado al principio, evaluando el contador en mayor o igual a, mayor que 0, para que mostrara siempre y cuando haya sido seleccionada una opción. Si no, de lo contrario, fíjense lo que hace acá. Yo lo que le digo es que si este contador es mayor a 0, entonces haga esto. Pero si no es mayor a 0, es decir, si es igual o menor a 0, es decir, que no se eligió ninguna opción, es decir, que el primer usuario que ingresó, por ejemplo, ingresó y no quiso seleccionar ninguna opción, le puso 5 para salir, lo que va a hacer es que, de lo contrario, si no es, el resultado no es mayor a 5, entonces le va a decir, por este lado, le vamos a mostrar un mensaje al usuario y le vamos a decir que no hay datos para mostrar. Solamente si es que es mayor a 0. No sé si me explico ahí, ojalá que sí. Solamente si es mayor a 0. Entonces, si es menor o es distinto a ese valor, o es menor a 0, digamos, como lo que estamos diciendo aquí, si el contador es mayor a 0, entonces va a mostrar todo lo demás. Si no, quiere decir que no se agregó ningún contador, es decir, acá no ingresó nadie seleccionó ninguna opción de nada, por lo tanto yo le voy a decir que no hay ningún dato para mostrar, porque no hay ningún dato almacenado en este momento ahí. Y además también le voy a decir que... ya, excelente, bien. Entonces le voy a pasar un input también. Bien, gracias Sebastián. Ahí, qué bueno que se vaya entendiendo. Se le voy a pasar un input aquí también diciéndole que presione este, como le dijimos delante. Presione. Esto es como más bien de adorno, pero igual se ve como más interesante, o se llama como más serio el código, por decirlo de alguna manera. Entonces, para continuar, lo voy a pasar así, voy a poner unos puntos suspensivos para que mientras se quede esperando ahí. Entonces, después al final también voy a evaluar la opción 5, por lo tanto me voy a meter dentro de este primer if que estamos trabajando, vamos a salir de este if solamente es para evaluar si es que hay o no datos para mostrar, si es que hay los muestra, de lo contrario no los muestra, eso es todo lo que dice con ese if en la opción 4. Pero voy a seguir trabajando con el if que venía de acá arriba, con el if para evaluar la opción 5, entonces es decir, si es que la opción es igual a 5, entonces lo que queremos hacer nosotros es que salga, ¿cierto? Porque me bote del programa, pero como yo le estoy diciendo que siempre va a ser verdadero, entonces no va a salir, a menos que yo lo almacene en una variable true y después le haga que esta variable cambie. Por eso es que yo lo almacené en una variable y no lo puse como decía al principio, que yo podría haberlo puesto así, true, sin ningún problema, ¿cierto? Que sería lo mismo que está ahí, y comento esto y va a funcionar de la misma manera, pero no voy a tener la opción de poder de cambiar este valor a verdadero en ningún caso. Entonces, por eso es que genero una variable que lo mantenga, que va a ser una variable que se va a llamar continuar, que va a ser verdadero. Entonces lo paso acá como b continuar, valor continuar, entonces siempre va a ser verdadero, a menos que yo lo cambie al final, que voy a hacerlo con la opción 5. Entonces, en esta opción 5 le voy a decir que el valor continuar va a ser igual a false. Entonces, cuando ahora vuelva al ciclo, ahí arriba, si es que se elige la opción 5, va a leer que lo único que va a hacer el if, digamos, con el valor de la opción sea igual a 5, va a tomar
esa variable y la va a cambiar y le va a poner falso. Entonces, cuando se devuelva el código hacia acá arriba, va a entrar y le va a preguntar mientras sea falso, y como es falso, o sea, como no es falso, es verdadero, no sé si me explico bien, me va a sacar del código. Bueno, para los que están conectados, no sé si me pueden apoyar ahí si les va bien o no se entiende, o si se entiende la parte de cambiarlo a falso. Exacto, claro, se cambia el valor. Exactamente. Entonces, lo único que estoy haciendo es que le estoy cambiando el valor, por lo tanto, como se cambia, lo que hace es que me va a botar del while. Por lo tanto, con ese valor, yo con esta pura opción, al momento de generarlo el true como una variable, la puedo modificar más adelante. Pero si yo también puedo ponerlo como verdadero acá, while true, como le explicaba recién, y no pasa absolutamente nada y va a funcionar igual, pero no voy a tener cómo salirme después. Entonces, por ese motivo, yo estoy generando este último if, que el 5 va a salir, cambio el valor de la variable continuar a false, y mientras sea falso, o decir, mientras que sea falso, entonces como es falso, no va a hacer nada, no va a pasar porque él lo evalúa como falso. Entonces, es como decirle, no haga nada más. Es como, mientras sea falso, lo hago, y como no es falso, o sea, me enredé hasta yo, pero se entiende, ¿cierto? Ya, vamos a ir ahí con el último. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es que, bueno, la opción 5. Y además lo que voy a hacer es que, fíjense, que yo le estoy diciendo aquí al principio, bien, eso, exacto. Cambié el valor booleano, que en este caso sería de verdadero o falso, sí. Gracias, Sebastián, por ese aporte. No lo pude haber dicho mejor. Cambié el valor booleano, por lo tanto me bota del código, me bota del ciclo. Excelente. Bien, Sebastián, gracias. Entonces, fíjense que ahora yo lo que voy a hacer es que voy a trabajar con un if, ¿cierto? Si la opción 1, de lo contrario si la opción es 2, de lo contrario si la opción es 3, como ya lo habíamos visto hace un rato, de lo contrario si la opción es 4, entonces si el contador es mayor a 0, fíjense este detalle importante. Si el contador es mayor a 0, si el contador es mayor a 0, entonces voy a aplicar todos estos valores, ¿cierto? Pero fíjense que yo tengo hasta la opción 5. La pregunta que yo me hice en un momento, dije, bueno, ¿qué pasa si yo le pongo 6? ¿Cierto? Entonces dije, tengo que controlar eso. La idea es que solamente tenga del 1 al 5, y si cualquier opción que sea distinta a esa me indique que es diferente. Por lo tanto, cuando yo finalice, fíjense, este if lo voy a finalizar acá al final, cuando no pase, voy a decirle acá al final, de lo contrario, o le voy a pasar un else final ahí, ¿cierto? Que imprima que la opción, o podemos poner un error aquí, bueno, yo le voy a poner un error así como que se note ahí como error, entonces, como un signo de exclamación para que sea, entonces la opción eh, es inválida. No sé si me explico ahí. Eh, Fíjense que si entro al ciclo, veo el menú, elijo la opción, si no elijo la opción 1, si elijo la opción 2, si elijo la opción 3, si elijo la opción 4, va a ser... ¿En qué parte? ¿En qué parte aumentar el contador? ¿Dónde? ¿Acá en la opción 5, dices tú? ¿En cualquier opción que sea mayor a 5? No. No, porque mira, fíjate, va a entrar, si yo selecciono 5, o sea, si selecciono un 6, por ejemplo, lo que va a hacer es que va a evaluar esta, no coincide, no coincide, no coincide, va a entrar acá y va a decir la opción 4, no coincide, por lo tanto va a pasar a este que está acá, es 5, no, por lo tanto, de lo contrario, la opción es inválida. No sé si me expliqué ahí. Ya, excelente, bien. ¿Se entiende, Julio? Por ahí, no sé si estás ahí tú por ahí, si me puedes hacer algún comentario de si se va entendiendo lo que pasa ahí.
Exacto. No, po, no tiene contador dentro, exactamente. Justo. Entonces, por ejemplo, acá dentro de una vez que se salga, o sea, una vez que yo apriete salir, por ejemplo, después cuando se tira el código va a morirse, ¿cierto? Entonces, lo último que le vamos a hacer a este pequeño código va a ser eh, pasarle un gracias. Gracias por usar nuestro programa. Que esto, bueno, gracias por usar nuestro programa y podría ser el mensaje final. Y listo. Voy a ver si hacer un pequeño resumen. Hasta ahora se entendió, yo creo, bien, ¿cierto? Voy a igual hacer un pequeño resumen, chiquillos. Yo sé que aquí los que están conectados más o menos lo entendieron porque lo están viendo online y van haciendo las preguntas. Excelente. Pero Sebastián, Julio, los que estén conectados también, les voy a hacer una pequeña vueltita más al código explicando cómo funciona para los demás que no están ahora en este momento acá conectados y puedan procesarlos de alguna manera, ¿ya, chiquillos? Así que voy allá. Entonces, partimos primero, voy a hacer un pequeño también voy a compartir un poquito la guía acá. Entonces voy a dejar de compartir y voy a pasar a compartir la aplicación que está acá. Está. Ahí está Ahí está. Bueno, ahí está el ejercicio que realizamos hoy día. Había que generar una estadística, más bien dicho, de las asignaturas que algunos de los usuarios o alumnos también que le habían llamado acá pudiera tener más o menos nosotros como institución, digamos, que aparece ahí Educate Online como empresa, pudiéramos tener más o menos una estadística de la preferencia que tienen los usuarios por cada uno de los ramos que se aparece aquí, en este caso la asignatura. Y al finalizar deberíamos ser capaces, ¿cierto?, de mostrar la cantidad de estudiantes que eligieron el programa Python, en este caso esa asignatura, o la asignatura Cisco o la de robótica. Además, mostrar la cantidad total de los encuestados que seleccionaron cada una de las opciones y después también arrojar un porcentaje de cada uno de las opciones que se eligió en este caso de asignatura. Ya voy a mostrar el código para que lo veamos ahí expresado o explicado más o menos así en una sintaxis. Bueno, primero partí importando el OS para limpiar en el caso que quiera usarlo o ejecutarlo desde el CMD. Generé una variable que se llama valor o b continuar, la evalué en verdadero. Después se la pasé al while true, mientras sea verdadero se lo paso al while para que el ciclo sea eterno. Siempre va a ser verdadero, por lo tanto, sí, dígame, lo espero. No se ve, no se está viendo. Ya caché, perdón. No se está viendo lo que está explicando. Ya voy gracias. Voy a pasarlo acá, que no sé por qué no se compartir así. Compartir pantalla, opción, aceptar. Lo puse compartir. Ya, perfecto, ya sé por qué no se ve. Espérame, déjame compartir la aplicación. Ahí sí, que sí. Ya ahí debería aparecer el instante. Ahí sí, perfecto. Gracias. Que yo realmente no lo veo acá, ahora sí me apareció. Bien, excelente. Ahora sí, bien. Entonces, importamos, ¿cierto?, el OS, como decía Arcián, y el primer paso que hicimos fue declarar las variables. En este caso, las tres opciones que nos estaban diciendo, las que seleccionamos como un contador. Generamos un contador evaluado en 0 para tener el total de las personas que se conectaron, independientes de la opción que eligieran dentro del menú que viene acá. Después pusimos el valor que es b continuar, ¿cierto? Es igual a verdadero.
seleccionamos esta variable, como yo les decía hace un rato, para hacer que este valor después a través de la opción 5 me permita salir, como lo explicamos en un momento anterior. Por eso es que lo genero como una variable, para después modificar el booleano y poder hacer que se rompa el ciclo. Aplicamos la limpieza del CMD para los que quieran ejecutarlo a través de la opción del CMD. Generamos nuestro menú, ¿cierto? Como es todo lo que hemos hecho siempre, un menú simple. Después generamos una variable que va a ser la variable que va a ingresar el usuario que se conecte al programa por pantalla, ¿cierto? Él va a ingresar un valor de tipo entero. Si la es igual a 1, entonces le dijimos que vamos a sumarle 1 al contador, que sería la variable contador, donde voy a almacenar todas las conexiones que se hagan, independientemente de la opción que elija. Y además voy a sumarle un valor al contador de Python para saber que fue una persona que eligió Python. Después, el mismo proceso de lo contrario, recuerden, de lo contrario, esto es lo que significa el if, para los que no se acuerden, de lo contrario sí, la opción es igual a 2, también le voy a sumar un contador al 1, que se vayan sumando todas las veces que yo seleccione o ingrese un encuestado, ¿cierto? Lo almacene también para tener el 100% de las personas que se conectaron, que va a pasar en todos los casos. Y le voy a agregar obviamente al contador Cisco un 1 también para saber cuántos se conectaron y seleccionaron, más bien dicho, la variable contador Cisco, o sea, en este caso la opción 2. Lo mismo para la opción 3, de lo contrario, si es 3, también le sumo uno al contador total y uno al contador de robótica, si es que la opción 3 fue seleccionada. A todos las líneas le pusimos por darle un adorno más bien, no es necesario en realidad, no afecta en nada en el código, le pusimos un input donde le ofrezcamos al cliente o al usuario final presionar Enter para continuar con el código. Después dijimos de lo contrario, si la opción es igual a 4, entonces como dijimos que la opción 4 iba a mostrar yo los indicadores en general, digamos, las estadísticas que se tomaron de todas las personas que se conectaron y sacaron o eligieron alguna de las opciones de la asignatura que más les gustaba, digamos, dentro del menú. Y hice una evaluación pasándole un if anidado dentro del if de la opción 4, diciéndole que mientras el contador sea mayor a 0, entonces haga esto, muéstrame esto. Entonces, si un usuario ingresa y selecciona la opción 1, va a sumarle 1 al contador, por lo tanto, ¿va a ser mayor a 0? Sí, por lo tanto, va a mostrar los valores que sean necesarios. Pero si en el caso de que no hubiera ningún valor, es decir, el contador fuese 0 o menor a 0, en este caso si fuese 0, por ejemplo, no hay ninguna suma dentro del contador, entonces lo que yo le voy a decir es que de lo contrario, o sea, si no es mayor a 0, entonces no hay datos para mostrar. Que no muestre los datos, ingrese el Enter para continuar y lo que hace es que me manda de nuevo al ciclo. Revisa y me muestra el menú y me dice cuál opción quiere. Si yo pongo la 5, va a ir a revisar, no está acá, no está acá, no está acá, va a comparar en el if que está acá, al igual a la opción 5, lo único que yo voy a hacer es que voy a tomar la variable que yo había declarado al principio y en vez de decirle que sea true o que sea verdad, le voy a decir que sea falso. O sea, es decir, voy a cambiar ese booleano, como hacía su compañero ahí, muy bien lo expresó, para romper el ciclo. Entonces, mientras el valor sea falso, me bota inmediatamente el ciclo y llega acá y me dice muchas gracias por usar nuestro programa. Eso básicamente, chiquillos, lo que sí les voy a contar que ojalá lo puedan hacer los que no están acá o los que estaban acá también y no lo pudieron revisar. Yo les voy a cargar el video, se los voy a hacer llegar junto con el archivo para que ustedes puedan revisarlo y a través del correo puedan enviarme las preguntas que sean necesarias para los que no estuvieron acá y podamos avanzar a lo menos un poco, ¿ya? Y ahí les voy a ir avisando de acuerdo a cómo transcurran las cosas de aquí en adelante, a ver cuándo podemos hacer un trabajo por encargo. Yo creo que les voy a hacer un trabajo por encargo para el tema de la prueba que nos queda pendiente, no les voy a hacer una prueba propiamente tal, sino que se lo voy a hacer como un encargo, que se tomen un tiempo, lo revisen bien y lo realicen con calma. Y ahí yo creo que cuando ya estemos en condiciones de poder evaluar, son 3 notas en este ramo. Son 3 notas. ¿Hasta ahora cuántas notas llevamos nosotros, los que llevamos puestas en este ramo?
Una parece, ¿no? ¿Cierto? O dos, no me acuerdo. Sí, sí, una. Ya, entonces, pero tranquilo, no va a pasar nada. Los exámenes se está viendo cuándo, en qué fecha más o menos se pudieran tomar, así que yo le voy a estar informando con detalle eso porque ni siquiera está claro todavía. Por lo tanto, lo voy a hacer, se lo voy a hacer llegar la información a través de correo cuando tenga la información real, digamos, ¿ya? Y bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Vean el video, realicen el código y les voy a compartir a través del Drive, como ya les dije, una carpeta para que puedan subirlo con su apellido y su nombre y lo podemos revisar ahí y ver si a lo mejor por esto le ponemos puntos también al trabajo que viene para cuando tengamos que evaluar la segunda, la tercera nota y les voy a contar cómo va el examen. ¿Ya, chiquillos? ¿Estamos de acuerdo? Bien, ya, chiquillos. Los voy a dejar entonces, voy a detener la grabación, que estén muy bien, cuídense mucho.